Hola a todos a este nuevo podcast con Cielo y Tierra. El tema de hoy es un tema sobre la cosecha. ¿Estamos cosechando para nosotros, para nuestra carne, o estamos cosechando para el espíritu? Jesús. Gracias a todos primeramente por estar con nosotros. Queremos traer un tema que se nos hace interesante para nuestro día de vivir, qué es lo que estamos haciendo y cómo nos comportamos en lo que hacemos diariamente, básicamente, y cómo nos afecta en nuestra relación con Dios, ¿no? Y para abrir el podcast, ¿no? Vamos a empezar en Gálatas 6:7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una de las cosas que me sacuden demasiado, ¿no? Porque es algo que habla de consecuencias, ¿no? El versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y ah, en esta carta, ¿verdad? Los Gálatas, Pablo da algo interesante, ¿no? Para nuestras vidas. Dice que si estamos haciendo cosas o comportándonos de acuerdo a la carne, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a cosechar, a cegar, a recibir básicamente, ¿no? Si estamos haciendo ciertas cosas que no son agradables para Dios, eso es exactamente lo que vamos a recibir, ¿no? Y creo que habla de cómo te comportas en tu vida diaria, que muestra quién eres y básicamente qué es lo que le estás dando para Dios, ¿no? Y una de las cosas que se más interesante es, pues, basado, ¿no? También en mi forma de vivir, en mi testimonio, que es cierto, ¿no? Si haces cosas para cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Vives para ti, básicamente para satisfacer tus necesidades, tu yo mismo, pues básicamente pones a un lado a Dios para, para, para que tú estés bien, para que tú estés contento, ¿no? Y la mayoría de las veces es que muchas de esas acciones o cosas que nosotros hacemos o queremos vivir para nosotros mismos o para la carne, son cosas que no traen frutos o beneficios básicamente para la vida espiritual que tenemos, ¿no? No sé qué pienses de Ese eso, ¿verdad? tema. No, sí, pues como dice aquí, nos llenará a corrupción, ¿no? Mm, Todo lo que uno hace para el gozo de la carne, al principio, pues nos gusta, ¿no? Pues veo afuera mucha gente y hasta a veces yo cuando no conocía de Cristo, cuando estaba fuera de esta conexión con Cristo, todo lo que hacía, mi carne le gustaba, ¿no? Que iba acá, que iba el otro, pero eso mismo nos alejaba de ujú, Dios. Eso mismo ya estábamos en un camino que da la vuelta tan fácil como es, pero se miraba difícil ujú, para regresar. Y al cambio, ya cuando estamos caminando con Dios, el mismo Espíritu nos da ciertos frutos ujú. y nos da cierto gozo que nunca en mi vida he podido agarrar ese gozo cuando estaba ahí en el mundo. Y creo que una de las cosas que menciona, ¿no? Es eso, acerca de lo que hacemos para la carne, todo ese tipo de obras, ¿verdad? Todo ese tipo de acciones o de cosas que estamos haciendo para satisfacer esos deseos que tenemos, la mayoría de veces son cosas que nos alejan de Dios y que por eso no nos permite vivir una vida plena para con Dios, ¿no? Sí. O entregarle todo lo que le podemos dar, especialmente en nuestra propia vida, ¿no? Entregarnos y someternos a Él como Él quiere. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que no le agradan, ¿no? Y cuando haces cosas de esa manera, pues básicamente tu vida como hijo de Dios o como cristiano, pues falla, ¿no? Sí. Y cae en algo que ni tú mismo puedes controlar. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo cosas indebidas, por eso no te permite vivir una vida plena en Cristo, ¿no? Y Ujú. eso creo que ahí, especialmente por mi vida, ¿no? Eso es lo que no me permitía en su tiempo, ¿no?
a disfrutar una relación plena con Dios. ¿Por qué? Porque dentro de mí sabía que hacía cosas que no estaban agradando a Dios y no me permitían entrar rectamente al trono de la gracia, ¿no? Aunque nosotros sabemos que no es por las obras ni lo que estamos haciendo, sino a través de Cristo, pero sabemos que si no nos arrepentimos de esas obras o no paramos de hacer lo que estamos haciendo, especialmente viviendo en pecado, eso mismo nos trae culpabilidad y no te permite entrar en esa vida plena para con Cristo, porque Sí. sabes dentro de ti que hay algo que estás haciendo que no está correcto, Correcto, ¿no? sí. Bueno, no es tan, bueno, yo siempre he pensado, no es tanto nosotros que sabemos, ¿no? Siempre cuando llegan esas voces, ¿no? En mi corazón, ¿no? Siempre he dicho, ese es el Espíritu de Dios. Ujú. Porque dice que el Espíritu de Dios está aquí para dirigirnos y para enseñarnos entre lo correcto y lo malo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa voz en mí que dice, Iván, ten cuidado cómo estás caminando porque Ujú. es una línea que si cruzas vas a caminar mal. Ujú. Siempre doy gracias a Dios que ese espíritu que Él puso en mí me está ayudando para caminar lo más cercano Ujú. a Dios que Ujú. se pueda. Y creo que hemos hablado de ese tema en unos podcasts anteriores, ¿no? Sobre ciertas cosas o ciertos pecados, qué es lo que nos aleja de la gracia, qué es lo que nos aleja de esa presencia de Dios que somos nosotros Ujú. mismos, ¿no? No sé si no, lo tendrá usted Y bueno, sí, vamos a meternos en muchos detalles, ajá. cosas que un hijo de Dios no debería de vivir de acuerdo a sus detalles y que por hacer este tipo de cosas somos alejados de la presencia de Dios y no podemos vivir esa vida plena para con Cristo, ¿no? Y basado en eso, creo que es ahí donde muchos de nosotros como hijos de Dios no podemos vivir en esa victoria con Cristo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué? Porque no puedes venir con un corazón rectamente delante de Dios y decir, oh, Señor, vengo ante ti, estoy pasando por esto. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes y tu No te conciencia dejas, misma te sí. acusa que dices, bueno, tú sabes que estás haciendo esto y que especialmente, ¿no? Cuando gente que viene a la iglesia, ¿no? Porque tenemos que entender que Pablo le está hablando a gente que conoce de Cristo, ¿no? Sí. En el libro de Gálatas, ¿no? Están haciendo cosas que no van de acuerdo con Cristo o de acuerdo a la fe. Y muchos de ellos están haciendo cosas en contra, ¿no? De la palabra y básicamente pecados que la palabra condena, ¿no? Y, y en nuestro tiempo es básicamente lo mismo, ¿no? Habla gente que está en la iglesia que está viviendo una vida pues doble, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque puedes venir a la iglesia y si estás haciendo cosas que son indebidas para con Dios, eso mismo te condena y puedes venir, pero no vives la plenitud de Cristo en la iglesia, ¿no? Entonces por eso miramos a veces mucha gente decaída, mucha gente que no quiere escuchar palabra, mucha gente que no quiere adorar, mucha gente que le cuesta vivir la palabra, ¿no? Ajá. Porque viene a ocupar una banca básicamente, y se oye fuerte decir esto, pero a veces hasta perder su tiempo. ¿Por qué? Porque vienen a escuchar y eso que están escuchando no lo ponen en práctica, ¿no? Sí. Entonces, si vienen a escuchar y a ocupar una banca en vez de vivir esa vida, pues básicamente ellos se engañan a ellos mismos, ¿no? Y por eso es que dice también la palabra, ¿no? Dios no puede ser burlado, ¿no? O sea, nosotros mismos nos engañamos al vivir esa vida. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes que especialmente nosotros o la gente que vive una vida así, ¿no? O que la vivíamos en su tiempo, ¿no? Que cuando vienes a la iglesia y escuchas y haces esto y no puedes ya esperar para salir, a veces para empezar a hacer cosas malas, ¿no? Ujú. Es por eso que no te deja vivir esa vida plena en Cristo, ¿no? Sí. Que dices, bueno, pues voy a la iglesia a lo mejor porque me obligan o porque necesito, porque me están forzando a ir o porque me siento comprometido a ir, pero no puedo esperar a salir Salir. de aquí para, no sé, hacer cosas Ujú. malas, vivir en la vida que estoy viviendo, ¿no? En no sé, en adulterio, en fornicación, en borracheras, ¿no? Cosas así. Y es algo del texto que queremos hablar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas de la carne que te impiden vivir esa vida plena para con Cristo, que no te permiten
estar 100% en la fe y con Dios para vivir esa vida plena, ¿no? Sí, yo creo, 100% creo que no podemos engañarnos nosotros mismos. Porque aunque vivamos una vida, o gente que vive una vida, como dicen, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, aún así, no, aunque podamos engañar a toda la iglesia o hasta ciertas personas, pero nosotros Al mismos, pastor, ¿no? sí, nosotros mismos no nos podemos engañar, Claro. porque no podemos adorar como se tiene que adorar. Exacto. Nuestro corazón no nos permite adorar a Dios, porque estás aquí con las manos levantadas y luego dices, Ujú. me peleé con mi esposa. Sí. O sea, yo no siento que nos podemos engañar. Y eso es a lo que estamos hablando, ¿no? Esa relación que tú tienes con Dios, esa relación es la que se muestra en tu vida y es la que vas a demostrar básicamente en todos lados, ¿no? Si tu relación con Cristo no está bien, pues esa relación es la que muestras con las demás personas. Por ende, no te permite hacer las cosas que deberíamos de Sí. hacer o, como dices, ¿no? En la iglesia, ¿no? Especialmente en la iglesia, ¿no? Cuando venimos a adorar o a exaltar a Dios y no puedes levantar tus manos, ¿no? Y creo que uno lo dice por uno, ¿no? Que ha pasado a veces por ese tipo de cosas, que vas a la iglesia y dices, no, como te dices, no, no puedo levantar las manos o ni siquiera puedo cantar porque está pasando esto en mi vida o estoy haciendo esto o estoy mal en este sentido y eso es lo que te inculpa, eso es lo que no te permite seguir adelante y vivir una vida plena en Cristo. ¿Por Sí. qué? Porque tú mismo sabes. Lo más triste de todo esto, que siempre he pensado, ¿no? Igual, ¿no? Por propio testimonio, ¿no? Es que nosotros mismos deseamos seguir viviendo en esa vida. ¿Por qué? Porque no, nosotros podemos poner el alto y decir, bueno, voy a parar de hacer eso y voy a seguir adelante y para que no seguir condenado, pero no, porque queremos seguir en el deleite de la carne, ¿no? Quieres seguir con adulterio, quieres seguir con fornicación, quieres seguir con borracheras, quieres seguir con enojos, con pleitos. Entonces, uno mismo es el que se causa todo eso y como tú dices, pues te sigues engañando a ti mismo, porque aunque vengas a la iglesia, pero si no estás viviendo una vida que trate de agradar al Señor, ¿no? O que demuestre lo que Dios ha hecho por ti, pues es imposible que continúes adelante, ¿no? Sigues engañándote, y hasta que uno decida el romper esas cadenas, pues entonces puedes vivir esa vida plena en Cristo, ¿no? Sí, pues yo siento que hay dos caminos, ¿no? Como dice, podemos decidir romper esas cadenas, pero tristemente lo que se mira mucho es que la gente se aleja de la iglesia, Sí. porque por todo eso que están sintiendo, es fácil Sí. perder cadenas, pero mucha gente prefiere alejarse porque exacto. el corazón dice no te lo puedo permites, entrar ahí. exacto. Y ese es un punto excelente que acabas de traer porque es algo que también igual me gustaría compartir con la gente que nos escucha. Es cierto, es tan cierto eso que dices que llega el punto en el que tú dices, no, la gente en vez de seguir adelante se aleja, y es Sí. cierto. Y siempre he dicho esto, ¿verdad? Igual, hablando de la experiencia de uno. Tú puedes vivir una vida desordenada hasta cierto tiempo en la iglesia. Escucha lo que te voy a decir. Hasta cierto tiempo en la iglesia y de ahí o rectificas tu vida o abandonas la iglesia. ¿Por qué te lo digo? Porque llega el momento que ya no puedes más con esa disculpe, ¿no? Que digas esa palabra, con esa hipocresía que sigues viviendo. ¿Por qué? Porque tu misma mente y tu mismo pecado te condenan tanto que dices, bueno, pues ya ni para qué sigo yendo, porque pues si sigo viviendo así de todas maneras no estoy bien, pues mejor me alejo, ¿no? Y la mayoría de las veces quisiera decir es que en vez de rectificar tu vida, pues terminas alejándote de Dios, ¿no? O terminas ya no está yendo a la iglesia, ya no es tan constante, te alejas si tienes ministerio, te alejas del ministerio de la iglesia, si ayudabas en la iglesia en, no sé, en ser diácono, cantar o ser líder, o lo que sea. En vez de cambiar eso, empiezas mejor a
a irte a un lado, ¿no? Ujú. Dices, y eso es interesante que dices. ¿Por qué? Porque siempre he creído eso. Que va a llegar el momento en el que si sigues viviendo una vida desordenada, tarde que temprano, si no arreglas esa situación, terminas yéndote. ¿Y por qué? Porque empezamos a mirar la conducta especialmente de uno mismo, o de igual gente en la iglesia, ¿no? Que a veces, ¿no? Entre nosotros mismos conocemos nuestras vidas o conocemos la vida de otras personas. Y tú dices, bueno, el hermano sigue haciendo este tipo de cosas, haciendo este tipo de cosas. Y bueno, aparentemente todo está bien, pero de repente ya no va este domingo, o ya no asiste a los servicios entre semana, o servicios no extras que tenemos. Y poco a poco empieza, falta aquí, falta allá, ya no pone tanto interés. ¿Por qué, no? Bueno, no dijera, bueno, es que tiene cosas que hacer, ¿no? Y a veces puede que pase eso, ¿no? Que hay cosas que no te permitan llegar a la iglesia. Pero miras cómo va esa tendencia con esa persona, Sí. ¿no? Que al final de cuentas ya 2 domingos, 3 domingos, Hasta y al no final de digo. cuentas ya no va, ¿no? ¿Y por qué? Por eso mismo, porque tu propio pecado te aleja de esa presencia de Dios. Al momento en el que tú mismo decides mejor alejarte, ¿no? Ujú. De una u otra manera, ¿no? Y creo que ese es un punto demasiado bueno que dijiste. Sí, y a veces digo, también pienso, ¿no? También puede ser a veces nuestro propio ego, ¿no? Porque como somos hermanos en Cristo, ¿no? No solamente una iglesia, sino todas las iglesias, ¿no? Hay que meternos esta mentalidad de que todas las iglesias somos hijos y somos la iglesia de Cristo. Hay que ayudarnos unos a los otros. Y yo siempre le doy mil gracias a Dios que siempre he tenido gente a mi lado, ¿no? Cuando he caído me dicen, Iván, estás mal. Y Ujú. me vuelven a ayudar a caminar en el camino correcto. Pero también he visto que lo que me ayuda mucho es platicar. Ujú. Porque si voy y platico con mis amigos que no saben nada de Cristo, me van a decir, aléjate de ahí, para qué vas, para qué haces el otro. Pero cuando veo que platico con gente que están en la iglesia, gente que están caminando, a veces están más avanzados en esa relación con Dios que yo, me ayudan. Me ayudan. Y es muy importante cuando estamos en esos caminos. A veces nuestro ego no nos permite, y creo que más como hombres, a veces Ujú. como hombres no nos permitimos ser débiles, ¿no? Tener esa mentalidad de que, oh, no puedo ser débil, especialmente ser débil con otra persona, Ujú. no puedo dejar mi debilidad que otro hombre lo mire, ¿no? Hay que alejarnos de eso y a veces platicar si no quieres con el pastor, con el hermano, con cualquier otra persona, porque a veces lo que te hablan y lo que te ayudan para seguir caminando es de gran ayuda. Ujú. Sí. Pero si no nos permitimos a veces dejar el ego y no nos permitimos a veces que otras personas nos ayuden en ese caminar, porque o sea, pensamos que a veces ser cristiano es fácil. Y a veces pensamos que ser cristiano y caminar con Cristo es puras bendiciones, pero a veces al contrario, a veces son peleas y peleas y peleas, no con espíritu, ¿no? Porque decimos que las peleas van a ser con espíritu. Ujú. Pero siempre es bueno tener una conexión con Dios y tener gente apoyándote, Ujú. para poder caminar. Sí, creo que es importante siempre tener esa comunicación, pero creo que una de las cosas importantes es tener esa decisión propia, ¿no? El decir, como tú dijiste, tu ego, ¿no? El decir, estoy en lo incorrecto y Ujú. cambiar eso, ¿no? No puedo decir, me están diciendo que estoy en lo incorrecto y no hacer nada, ¿no? Es como, me estás pidiendo ayuda Sí. a mí, ¿no? Me dices, Jesús, ocupo que me ayudes a levantar esta caja, y te digo, bueno, hay que hacerlo. Ah, ok, levántala tú, ¿no? O sea, tú también tienes que Ujú. poner de tu parte, ¿no? Si me estás pidiendo ayuda y te estoy dando la solución, hay que hacerlo los dos. O te digo, bueno, levántala con de esta forma, lo que sea. Depende que tú lo quieras hacer, ¿no? Sí. De nada sirve que yo te dé la respuesta o que la palabra nos enseñe, volviendo a lo mismo, si no pones eso en práctica, ¿no? Eso es lo que hablábamos al principio. De nada sirve que estés escuchando palabra y diciendo esto y escuchando, mirando, haciendo, si no vives esa palabra. Ujú. Imposible, nunca te va a ayudar, nunca te va a hacer de beneficio. Si la herramienta está ahí para que la utilizas, pero no la quieres utilizar,
de nada sirve, ¿no? Y muchas de las cosas, y creo que me gustaría leer otro versículo más de Gálatas, ciertas cosas que hablan de cierto comportamiento que te aleja de la presencia de Dios y que por tanto sigas viviendo en esta condición, no vas a poder poder vivir esa vida en plenitud con Cristo hasta que no abandones este tipo de cosas y sigas formándote en la palabra, ¿no? Creo que Pablo nos dejó muchos ejemplos y me gustaría entrar en esos ejemplos, ¿no? Igual en el mismo libro de Gálatas 5, en el capítulo 19, ¿no? Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a empezar con la lista, ¿no? Es bastante larga la lista, pero me gustaría nombrar las cosas que Pablo habla, porque son importantes, ¿no? Y bueno, a veces hablamos que no estamos, a lo mejor tú piensas o nosotros pensamos que no estamos haciendo cosas grandes y a lo mejor no he matado a nadie, pero hay cosas que estamos haciendo y viviendo que te no te permiten estar en esa relación con Cristo, ¿no? Y aquí está una de la lista, ¿no? Dice, la primera dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, los celos, la ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, hasta la envidia, homicidios, borracheras, ahí para los que dicen que no Es malo tomar. que es bueno que tome, ¿no? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no? O sea que La lista no acaba. de estas se extiende, ¿no? Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Esa es la parte interesante, ¿no? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Y eso es lo que se me hace interesante de esta lista, ¿no? Porque dice, si estás practicando todo este tipo de cosas, no vas a heredar el reino de Dios. Y es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ciertas cosas que tú estás haciendo y viviendo que no te permiten vivir esa vida plena con Cristo, pues por eso es que habla la Escritura eso, ¿no? Y que solamente puedes vivir hasta cierto tiempo un pie adentro y un pie afuera en la iglesia, porque va a llegar el momento en el que si no abandonas ese tipo de cosas, pues básicamente como tú dices, lo único que pasa es que la gente termina yéndose. ¿Por qué? Porque es más fácil deleitarse en eso, ¿no? Y hablamos en otros podcasts, ¿no? Acerca de el pecado, ¿no? Y de que a veces mucha gente como que hace el pecado tan mal y tan horrible, ¿no? Como que, oh, wow, no, ¿a quién le gustaría pecar? No, sin entender que el pecado también es dulce y trae placer a la carne, ¿no? Y lo podemos ver desde el principio, ¿no? Con Adán y Eva, ¿no? A los que les dijo Dios, ¿no? De este fruto no comerán, ¿no? Y la desobediencia, ¿no? A través de probar o comer ese fruto, básicamente, pues la desobediencia fue dulce para Eva, ¿no? Porque comió la fruta y sí que le pareció bien y compartió el hombre, ¿no? Así el pecado, ¿no? Hablamos de adulterio, fornicación, ¿no? Adulterio, Jesús, los estándares de Jesús, ¿no? Un poco más altos que lo que tenía la ley, ¿no? Porque el adulterio dice, bueno, si estás con alguien que esté casado, ¿no? Sí. Y luego miras a alguien con ojos, ¿no? Aunque no te acostases con esa persona, pero los miraste con él ese deseo, ya pecaste. Los estándares son tan altos y es por eso que cuando vivimos en una vida de esa forma o de desorden, pues lo único que te va a llevar es alejarte o corriges tu vida y dices, bueno, voy a parar o te alejas, ¿no? De la iglesia, de la palabra de Dios y continúas una vida de desenfreno, ¿no? La fornicación, ¿no? Que habla del sexo fuera del matrimonio, ¿no? Y bueno,
a lo menos a veces en la cultura, no quiero generalizar, pero mucha de la cultura que tenemos en nosotros, ¿no? En hispanos, ¿no? A lo menos yo lo miraba en mi familia, ¿no? Que decía, bueno, pues antes de que llegara al matrimonio, lo que sea, pues vives con la persona y tienes hijos y muchos de nosotros a veces seguimos ese mismo patrón, ¿no? Y eso es lo que no te permite, volviendo a lo mismo, no te permite vivir esa vida plena, ¿no? O te corriges o te alejas de Dios, ¿no? Y cuando sigues viviendo eso, pues eso mismo es lo que te condena. Y es ahí donde uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que puede hacer? Si estás haciendo eso, pues ¿qué es lo que haces? Bueno, pues te corriges, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me pone a pensar eso porque bueno, es que, bueno, gente, ¿verdad? Que dice, ya con 4 o 5 hijos, es que no estamos seguros de casarnos. Ah, Bueno, pues ya tienes la bendición contigo, entonces no creo que, especialmente si vives conociendo la palabra, ya no creo que sea mucho de pensarse, ¿no? Ya estás ahí, has vivido con tu pareja por bastante tiempo pero es eso, ¿no? A veces estamos tan cómodos viviendo en una vida tan tranquila que pues todo va relativamente bien y no te pasa nada y como dice hasta a veces, ¿no? Hasta el enemigo dice, bueno, a él no, o a ella no lo toques, ¿no? Está bien porque sigue viviendo en pecado y si hacemos algo, tal vez cambie de opinión y se acerque más a Cristo, sí, ¿no? es que también una cosa que yo he visto es qué tan inteligente el enemigo es, ¿no? Que estos pecados que aquí lo estamos leyendo, hoy en día, en el año 2023, los nombres han cambiado, ¿no? Estamos hablando de fornicación y adulterio, ¿no? Adulterio. Eso era antes, ahora es unión libre. Ahora le llaman unión libre, ahora le llaman no estás lista o hasta ciertas personas que yo siempre digo, les llamo cristianos porque conocen de Cristo, ¿no? Y siempre me gusta decir cristianos porque conocen de Cristo, aunque a veces no actúan de esa manera, pero aún ciertas personas, ¿no? Dicen, mejor que mi hija se junte primero, porque si se casan y se divorcian y todo eso, ellos, los mismos padres como que júntense primero, vivan juntos, a ver si funciona y luego se pueden casar. Y me da un dolor, no, sí, un dolor de cabeza porque digo, hermana, tu Biblia la tienes ahí al lado tuyo, léela, ¿no? Ujú. Léela para poder tú guiar a tus propios hijos en un mejor camino, ¿no? Que tú también tú lo estás guiando en el camino equivocado Ujú. y cada domingo vas a la iglesia. Sí. Y me vuelves a lo mismo, ¿no? Es eso que es más fácil hacerlo de una forma que hacerlo de otra, ¿no? Y cuando no sientes, o no es que no sientas, déjame corregir esto. Cuando has ignorado y ya no sientes la voz del Espíritu Santo, porque eso es lo que pasa, ¿no? Ujú. No es que no escuches, sino que ignoras, ¿no? Y ya eres indiferente a lo que Dios pone en tu corazón. Eso es lo que pasa, ¿no? Igual, por experiencia, ¿no? Llega el momento en el que es como si te tapara los oídos a lo que el Espíritu Santo te está diciendo, hey, cásate, hey, para de tomar, hey, para de fumar, para de hacer cosas que no me agradan, ¿no? Pero es más, a veces más sencillo, ¿no? Taparnos los oídos a escuchar la palabra y cambiar nuestras vidas, ¿no? Y a veces, pues, como dices, el enemigo es tan sutil, ¿no? Que dices, bueno, pues si no te está tocando, todo va bien, mejor así déjalo, ¿no? No lo muevas porque está viviendo una vida que me agrada a mí. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué una vida que te agrada a ti? Porque está un pie adentro y otro pie afuera, ¿no? ¿Y qué dice la palabra, ¿no? En Apocalipsis, ¿no? No tuvimos el valor para estar ni bien ni mal, ¿no? Estamos en medio, ¿no? No somos ni fríos ni calientes, ¿no? Y que dice, por tanto, dice el Señor, nos vomitará de su boca, ¿no? Que te da a entender, ¿no? Que estás bien, estás en medio, viviendo una vida ni agradable a Dios ni agradable al mundo. Y entonces dice el enemigo, bueno, pues ahí déjalo, está bien. No lo toques,
ese tipo de gente me agrada, no podemos ni siquiera llamarlos cristianos, a lo menos no creo que nos merecemos ese título cuando no buscamos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque un cristiano dice que es seguidor de Cristo. Ujú. Si tú sigues a Cristo, no vas a hacer las cosas que estás haciendo, ¿no? Incorrectas. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Por eso dice que les llamaban cristianos, Cristianos. ¿no? Entonces, si te dices cristiano, pero no sigues a Cristo, ¿qué nombre tienes? Pues el nombre no te queda, ¿no? ¿Por qué? Porque no sigues a Cristo. Y es triste que cuando nos pasa eso y escuchamos esa voz de parte de Dios, en vez de escucharla y ponerla, o decir, bueno, sí, algo está pasando conmigo, necesito rectificar, ignoramos y tratamos de seguir viviendo en ese camino, ¿no? Y es ahí donde creo que es un juego un poco difícil de jugar y un poco fuerte. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que mm, la mayoría de veces te alejas, y cuando te alejas de una manera pues demasiado fuerte, ¿no? Que es demasiado difícil que regreses, ¿no? Y creo que tú y yo sabemos, por experiencia, hemos mirado otros hermanos que han pasado por lo mismo y que hasta el día de hoy muchos de gente que conocemos, ¿no? Que no quiere acercarse al evangelio, que no quiere vivir una vida plena para con Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil agradar los deseos de la carne, ¿no? Es que lo hemos hablado mucho en diferentes podcasts y también lo hemos hablado mucho entre nosotros. La luz, ¿no? Pues cuando te acercas y no estás viviendo esa vida, es como que estamos poniendo una luz en todos los pecados que estás haciendo. Ujú, Y no quieres eso. ujú. Quieres que tus pecados sean escondidos lo más que tú puedas, Sí. esconderlos. Y cuando vienes a la palabra de Dios y vienes a la presencia, es una luz que te está diciendo, mira todo lo que estás haciendo. Ujú, Lo arreglas o te alejas. Y no es que Dios nos aleje, es que nosotros mismos, y lo hemos hablado con el testimonio del otro hermano, ¿no? Que escuchamos, que él se alejaba porque su papá no quería, su papá no le gustaba el olor a cigarro, el ¿no? olor a cigarro. Él se alejaba. Nosotros nos alejamos de Dios. Dios nunca nos va a decir, ya no regresen. Él no se aleja de nosotros nos alejamos de él, Ujú. ¿no? Sí, es algo que también el pastor hablaba, ¿no? Y nos enseñaba, ¿no? Decía, cuando estamos caminando en Cristo, nosotros nos alejamos de esa salvación, ¿no? La salvación está ahí, está presente, ¿no? Nosotros nos alejamos de eso, ¿no? Es como la presencia de Dios, igual. No quieres estar ahí porque tú no quieres, estás diciendo, tú te estás alejando de eso, ¿no? Y eso es lo que todos estos pecados te hacen, ¿no? Y entender que la mayoría de esos pecados, pues es cosas que le agradan a la carne, ¿no? Sí. Que le agradan a tu cuerpo, ¿no? Especialmente inmoralidad sexual, ¿no? Hay gente que continúa y sigue viviendo en esa inmoralidad sexual que no debería, ¿no? Y que si ¿no? Si estás con alguien y te quieres casar, bueno, pues ya cásate y deja de eso, ¿no? O si ya tienes hijos, ¿no? Y ya estás viviendo con la persona, pues lo único que puedes hacer es rectificar tu vida, casarte y seguir adelante. No estar jugando en ok, estoy bien, estoy mal, y a veces no tenemos el tiempo para jugar, ¿no? Y a veces es interesante porque no sea que lleguemos a la presencia de Dios antes de lo De inesperado, lo ¿no? que pensamos nosotros. Y puede llegar a ser, pues, algo mal en nuestra vida, ¿no? Algo que también se me hace interesante es las cosas que pasan entre hermanos, ¿no? Porque habla acerca de las enemistades, pleitos, habla de los celos, la ira y la contienda, ¿no? Y eso creo que es también interesante porque tú tocas ese tema, ¿no? A veces cuando estás, alabando, exaltando, y tú te acuerdas, ¿no? Oh, me peleé con mi esposa, ¿no? Creo que es algo que comentaste, ¿no? Y Ujú. por eso es que no te permite adorar a Dios, ¿no? Y es a lo mismo, ¿no? Vas a lo mismo, ¿no? Si hay algo que te está afectando, ¿no? Si tú sabes que tienes pleitos, si tú sabes que tienes enemistad con alguien, si tú sabes que tienes a lo mejor celos o ira, ¿no? Contiendas, básicamente peleas con otras personas.
pues lo único que tienes que hacer es rectificar tu vida, ¿no? O sea, si tú y yo nos enojamos, ¿no, Iván? Y ah, hay algo que tenemos que arreglar, pues lo más fácil es arreglarnos entre nosotros, hablar, ah, con básicamente hablar del asunto, tratar de componerlo y seguir caminando nuestra vida bien en Cristo, ¿no? Sí. Pero que muchos de nosotros optamos por, bueno, pues él me hizo y ah, no le voy a hablar ya. Si él quiere que me hable y que... Y la cosa es que 80% el otro hermano ni siquiera sabe que lo ofendiste, ¿no? A veces nos lo metemos nosotros de, ese hermano me miró mal, ya no le voy a hablar. Sí. El hermano caminó como si nada, porque él no sabe que te ofendió sin Exacto. querer. Por eso es bueno platicar con, hermano, usted me miró así, no sé si tenemos un pleito, no sé si tenemos algo, pero no lo quiero tener en mi corazón porque me va a afectar, ¿no? Y, es que el pastor dijo esto, es que la otra hermana lo dijo lo otro. Es muy bueno y creo que es muy importante hablar con ciertas personas si te sientes ofendido. Porque digo, 80% estoy seguro que el otro hermano ni siquiera se dio cuenta que te ofendió sin querer. Y bueno, eso creo que a mí también me ha pasado, ¿no? Que a veces, como dices, hacemos acciones o cosas sin pensar y bueno, a veces gente lo toma a mal, ¿no? Y no te das cuenta ya hasta que miras a veces su actitud o cómo se mueven y dices, bueno, pues algo pasó, ¿no? Porque sin entender que uno de nosotros hizo mal, ¿no? Pero ¿quién es el que se está afectando ahí, no? Pues tú eres el que te estás afectando, ¿no? Si tú vienes, ¿no? Dices algo en contra de mí y a lo mejor no me gustó, ¿no? El comentario, no me saludaste, no sé, me miraste mal y tú ni en cuenta, ¿no? Y yo soy el que estoy ofendido, pues mi responsabilidad es ir contigo, ¿no? Y hablar, ¿no? Dice la palabra que vayamos y tu hermano pecó contra ti, ve y habla con él, ¿no? Hazle mirar su falta. Voy y te digo, bueno, este comentario que hiciste no me gustó, Sí. o esta acción que hiciste no me gustó, o no me saludaste, o me miraste mal, o dijiste algo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces tu corazón es el que está mal contigo y ya sientes esa enemistad, sientes ese pleito, sientes esa ira, ¿no? Ese enojo con tu hermano. El que está más mal, pues eres tú. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú puedes adorar a Dios. Y eso siempre lo he dicho muchas veces, ¿no? A veces cuando miramos hermanos que se pelean por cualquier cosa, y que es triste decir, pero por cualquier cosa, y ya cuando lo menos ya miras que no se hablan, ya no hacen esto, se alejan, de un lado al otro lado. ya estaban bien y ya de repente ya los miras mal. Y bueno, dices, ¿qué está pasando, no? Y yo he mirado, ¿verdad? Ocasiones hasta que alguien viene y dice, ¿todo está bien contigo? No, sí. Y no te habla, no te dice nada. Y dice, bueno, pues no sé ni siquiera qué pasó, qué te hice o qué para que te hayas ofendido, ¿no? Mientras tanto, el corazón de la otra persona ya está mal. ¿Por qué? Porque tiene enojo, tiene ira, tiene contienda. Y por eso, cuando vienen a la iglesia con esa actitud, con ese tipo de problemas dentro de ellos, ¿qué es lo que pasa? No pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque traen esa carga. Es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que está hablando Pablo, ¿no? Si estás viviendo de esa manera, en pleito, si no puedes perdonar a tu hermano, si estás en contienda, si estás en ira, ¿no? Pues eso no te permite acercarte a Dios y, por tanto, igual es lo mismo. No puedes adorar, no puedes exaltar, ¿no? Y a veces, bueno, nosotros lo hemos mirado, ¿no? No es que todo el pueblo sea que esté adorando, como debe de ser, ¿no? Pero a veces lo miramos, ¿no? Obviamente sin decir nombres, pero tú lo puedes mirar, ¿no? En la gente, ¿no? A veces la gente está distraída, a veces la gente lo miras indiferente, lo miras como que no tiene ganas de adorar, de exaltar, está como frustrado, está como que, y yo entiendo, ¿no? A veces hay problemas, a veces hay cosas, pero es ahí donde nos tendríamos que meter y exaltar a Dios y glorificarle y decirle solo tú tienes control de nuestra vida, pero sin entender que no es tanto los problemas que estés pasando,
porque sabemos que solamente Dios nos puede ayudar y si le entregamos todo a Él, lo puede hacer. Es por lo que traen cargando en sus corazones, ¿no? Ujú. Y si yo estoy, especialmente si tú y yo estamos mal y yo estoy enojado contigo y tú ni en cuenta, yo soy el que voy a tener el problema. Porque yo voy a estar con esa contienda, con esa ira, con ese enojo contigo y tú ni siquiera saber. Sí. Y más enojado, ¿por qué? Porque te miro a ti exaltar y glorificar a Dios como si no hay nada. Y yo dentro de mí pensando, bueno, este hermano hipócrita porque me hizo esto y ni siquiera reconoció. Sin saber que el hermano ni siquiera sabe que te hizo algo, Ujú. ¿no? Entonces, o tienes dos opciones, siempre he dicho, o lo dejas ir, ¿no? Dices, bueno, que ya, no voy a hacer un escándalo por esto. No me dio la mano, no me dio la mano, ya, dejarlo así. Vienes el siguiente domingo, saludas y todo bien, no pasa nada. O si te ofendió a tal grado, pues vas, Le dices. hablas, Ujú. ¿no? Ey, ¿por qué no me dice la mano? ¿Por qué me dice la espalda? ¿O por qué dijiste esto que me ofendió? O trata de no decir este tipo de cosas porque no las tomo de agrado, ¿no? Sí. Que digas algún chiste, lo que sea. Y bueno, ahí componen las cosas, ¿no? Porque ya entonces el otro hermano dice, "Oh, bueno, disculpa, no sabía que esto fue de gran ofensa para ti y pues voy a tratar de ser más cuidadoso, ¿no? Pero muchas de las veces, muchos de nosotros optamos por seguir la vida como va. No, arreglas el error con tu hermano y tu corazón sigue estando lleno de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que no te permite vivir esa vida plena con Cristo, ¿no? Ujú. No, sí, me, me, me llega, todo esto que estamos hablando me pone en mente a una hermana que, espero que no se enoje que voy a decir su nombre, pero me gusta mucho porque me hace crecer esta hermana. Me hace crecer porque siempre me dice, cuando estamos alabando en Cristo, porque es parte del grupo de alabanza, ¿no? Es parte del grupo de alabanza, estamos hablando, adorando a Dios. Siempre ella viene conmigo y me dice, Iván, disculpa si te ofendí por lo otro. Iván, disculpa si te hice otro. Aunque nunca me ofendió, ¿no? Pero veo ese crecimiento en la palabra que me hace que yo crezca más, Ujú. ¿no? Es una gran maestra a veces para mí porque veo cómo una persona que está enfocada en la palabra de Dios, sin ofender, pero siente que algo pasó y se Iván, disculpa que te ofendí por lo otro y disculpa que esto pasó. Digo, hermano, no se preocupe, no pasó nada, no se preocupe del otro. Pero siempre le doy gracias a Dios que veo eso porque me hace crecer. Ujú. Me hace crecer, me hace ver cómo un cristiano tiene esa relación con otras personas, como un cristiano, Dios le toca al corazón para tener una relación con todos bien amable. Ujú. Y todo eso, digo, me ha ayudado mucho en crecer porque siempre he estado en gran bendiciones que tengo diferentes personas que me enseñan diferentes cosas. Ujú. Pero una gran cosa eso que veo de esta hermana. Esa hermana. Bueno, eso es interesante, ¿no? Eso que dices, a lo mejor pedir disculpas, pedir perdón es bueno. Pues si miras que, no sé, te ofendiste a alguien, pues sí, ir a mirar, ¿eh? A veces no queda de más, pero la mayoría de las veces, pues no es el caso, porque Ujú. muchas de las veces no sabemos que ofendimos a las personas y si es así el caso, pues si tú te sientes ofendido, pues ir, y Sí, como he dicho, no, tienes las dos opciones. Vas, arreglas la ofensa, ¿no? O lo dejas ir y sigues viviendo tu vida normal, pero la mayoría de veces es que no podemos hacer eso, ¿no? Y lo último, pues, de Gálatas, ¿no? Que dice, también habla de borracheras y inmoralidad sexual, ¿no? Básicamente igual hablando de deleites de la carne, ¿no? Y creo que eso nos da mucho a saber que gente que está deleitándose, ¿no? En cosas del mundo, ¿no? Como seguir tomando, fumando, divirtiéndose, ¿no? Cosas así, básicamente poniendo cosas carnales que no te edifican, pues no te va a llevar a nada, ¿no? Te va a llevar a lo mismo, a seguir viviendo esa vida y pues tarde que temprano, si no rectificas tu vida, pues la palabra de Dios pues no se te va a hacer agradable y pues al final de cuentas vas a terminar dejando
Y yo creo que aquí la más grande, primero antes de entrar a eso, lo que me estoy dando cuenta que aquí que esta lista las dice, ¿cómo se dice? En nivel, ¿no? O sea, no dice esto es más grande que el otro. O sea, te lo está diciendo, aquí todo está al mismo nivel, todo está al mismo Ujú, nivel de pecado. No ujú, existe un pecado más grande que, digamos, el homicidio y el pecado de envidia está abajo. No, ujú, todo está en el mismo nivel. Pecado es pecado, no existe pecado grande y pecado pequeño. ujú, Pero yo siento que, bueno, dijimos, no vamos a, creo que en nuestra comunidad o nuestra, Latinoamérica, ¿no? La cerveza, ¿no? El tomar mucho, ujú, la borrachera. E- Esa, y yo siempre digo que son cadenas, ¿no? Eso es una cadena que a veces en vez de romperlos en nuestra propia familia o nuestro propio ser, se lo damos a los niños. ujú, Oh, no pasa nada. Y hasta le tomamos fotos como que es algo gracioso, ujú, ¿no? Sin darte en cuenta que esas mismas cadenas que tú tienes, se lo estás pasando a ese niño, a tu propio hijo, a tu propio familiar, ujú, que los va a llevar a perdición eterna. ujú, Pero se nos hace, bueno, no a nosotros, pero a muchas personas se les hace como cualquier cosa. ujú. Ah, no es cierto. Si la misma palabra dice que tomemos vino. Y son muchas cosas que a mí me han contado cuando hablo de esto con personas. Oye, ten cuidado porque la- si eres borracho no vas a entrar en los cielos. Dices, no, pero la palabra dice que hay que tomar vino. Ujú, Y les explico más en detalle las referencias y hay que leer más de ciertas frases, ¿no? El contexto. ujú, Pero esto de tomar es algo muy grande que afecta a miles y miles de personas ujú, y hasta en nuestras propias familias afecta a muchas ujú. personas eso. Y bueno, eso creo que va relacionado con muchas cosas que a veces no podemos ver, como bueno, la gente que toma, si tomas, pues, bueno, especialmente si tomaste el día sábado y vas a ir a la iglesia el día domingo, imagínate qué ganas va a tener de adorar al Señor. Y cualquier, no nada más eso, ¿verdad? Cualquier maldad que hiciste, Ajá. cualquier cosa que hiciste, cualquier pecado que hiciste, lo que sea que hayas hecho el día anterior, especialmente para ir al siguiente día a la iglesia, No, es imposible. yo la he visto peor y me vuelve bueno, la cabeza me explota porque he visto y hablo mucho a veces de mi familia, ¿no? Y cosas que he visto que ponen a sus hijos no sé cómo se llama, pero que los llevan a la iglesia para, se visten en blanco, la primera comunión, creo que es la primera Mm, comunión, ¿no? Van, se visten de primera comunión, aceptan la comunión y después de eso van a su fiesta, ¿no? ujú, Después de la iglesia, la fiesta, hay como dos hieleras llenas de pura cerveza. Pero si acabas de básicamente presentarle a tu hijo a Dios, Dios, aquí está mi hijo, y luego de ahí la fiesta es pura cerveza y se va a emborrachar. Digo, cómo trabaja eso al lado a lado? ujú. O sea, ¿estás acá o estás allá? Pues es ahí donde te digo, es muy interesante cómo muchas de las personas pues tratan de vivir esa vida y pues especialmente cuando no conoces la palabra, no conoces a Dios, pues se te hace algo normal, ¿no? Ujú. Es parte de su vida, parte de su cultura, creyendo que es agradable para Dios cuando la palabra condena eso, ¿no? Mm. Entonces, entender que todo el que está viviendo y haciendo este tipo de cosas, igual aquí Pablo lo dice, ¿no? Dice, am, como ya lo es, o como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues se da a entender eso, ¿no? Si seguimos en esa vida deleitando nuestra carne, haciendo lo que le gusta a la carne, ¿no? Nunca vas a llegar a vivir esa vida plena con Cristo, ¿no? Ujú. Cuando tú pongas ese alto en tu vida y digas, am, ya hasta aquí voy a dejar, entonces es cuando Dios puede empezar a trabajar en tu vida, a mejorar esas áreas, a quitarte todo eso, pero como tú lo dijiste, necesitas tú poner de tu parte y alejarte de todo este tipo de cosas. Lo más triste es de que el pueblo de Dios
muchas de las veces no quiere alejarse de ese tipo de cosas porque todo ese tipo de cosas te trae placer a tu vida. Entonces lo que te trae placer a tu vida, pues es difícil de dejar, ¿no? Hasta que no tú también pongas de tu parte y digas, bueno, Señor, ayúdame a cambiar todo esto y que Dios poco a poco cambie tu destino, ¿no? Entonces, para todos los que nos escuchan y han estado con nosotros hasta esta parte del video, darles a entender que la vida en Cristo tiene que ser una vida diferente y tenemos que caminar conforme a la palabra. Cuando dejemos esto a un lado, nuestro caminar con Cristo va a ser más pesado, va a ser más difícil, va a ser como si cargáramos un peso encima. ¿Por qué? Porque no podemos disfrutar las cosas del mundo a plenitud, porque sabes que Cristo te está dando palabra, te está recordando, y pues una de las dos va a pasar: te alejas de la iglesia o pues básicamente dejas eso y regresas a la palabra, ¿no? Entonces, entender que todo esto que hablamos y que decimos, ¿no? Acerca de lo que cosechemos, ¿no? Eso o lo que sembremos, eso vamos a cegar o a cosechar. Uh-huh. Pues entender que todos estos frutos de la carne, todas estas cosas que podemos hacer para la carne, no nos van a traer nada bueno. Y pues, como dice la palabra de Dios, no puede ser engañado, ¿no? Entonces, todo aquel que siga viviendo en ese tipo de maldades o de pecado, pues dale a entender que no está viviendo una vida en plenitud para con Cristo. La única forma es abandonar todo este tipo de cosas y entregárselas a Cristo para que Él venga y cambie y transforme nuestras vidas, ¿no? Entonces, el consejo para todos aquellos que sigan viviendo una vida desordenada: dar media vuelta, arreglar. Hay muchas cosas que podemos arreglar, solamente es que nosotros queramos. Y una vez que hagamos eso, Dios va a empezar a mirar y a cambiar nuestra vida de una manera diferente. Y nosotros vamos a poder mirar la bendición de Dios a través de la palabra. Vivir un cristianismo diferente, más pleno. Y créanme que la plenitud de Cristo va a vivir en nosotros y vamos a caminar diferente, en una diferente paz, en un diferente ambiente que transforma y que la paz del Señor básicamente sobrepasa todo entendimiento. No, sí, pues amén en eso. Pues para todos, espero que esta plática que tuvimos hoy, yo y Jesús, sea para gran bendición a su vida de ustedes y también para la vida de su familia, ¿no? Cualquier persona que ustedes conozcan, familiares que ustedes conozcan, que están viviendo con esto, nunca paren de orar o oren para sus familias, porque Dios siempre va a contestar sus oraciones, Dios siempre va a estar ahí para ustedes, ¿no? Esta vez hablamos sobre las cosechas de la carne. Si quisieran que hablemos sobre las cosechas del espíritu, podemos hacer esa plática, ese podcast. Solamente déjenos en los comentarios. También déjenos en los comentarios qué otras cosas ustedes quisieran que nosotros hablemos, preguntas que tengan, cosas que no entienden la Biblia. Todo eso podemos Jesús y yo platicar, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo. Y no se les olvide de seguir nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, que está aquí, para ayudarnos, ¿no? Siempre un like y un share es mucha ayuda para nosotros compartir. Hola, gracias por este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.